Si quieren abrir sus Biblias al libro de Gálatas, vamos a seguir nuestro estudio de Gálatas. Estamos en capítulo 1, versículos 11 a 12. Y mientras llegan allí, solo también para compartir los saludos personalmente, hace 4 semanas, a visitar con la iglesia de Trinity Bible Church of Dallas, la iglesia de donde somos nosotros, y bueno, les mandan saludos a ustedes, muchas oraciones. Ellos son realmente una iglesia que los ama, siempre están orando por ustedes, y también les animo que mantengan ellos también en sus oraciones como iglesia. Así que bueno, Qué lindo cómo el Señor está obrando aquí. Bueno, así que vamos a empezar el estudio, y antes de leer el texto y orar, quería como refrescar un poco el contexto del libro de Gálatas, pues ha sido meses desde que lo predicamos, así que debemos de refrescar un poco. La carta a los Gálatas fue escrita por Pablo a las iglesias de Galacia, que hoy en día sería lo que es la región de Turquía. En el primer siglo, Pablo viajó a esta región junto con Bernabé, varios viajes misioneros, y predicaban el evangelio a estas iglesias, y estas iglesias estaban compuestas por gentiles, es decir, personas no judías, que no practicaban la religión. Estas iglesias comenzaron a mostrar el fruto del verdadero evangelio en las iglesias. La gente empezaron a ser salvas, empezaron a practicar realmente la vida cristiana, viendo frutos en el Espíritu. Pero bueno, como el enemigo es astuto, comenzaron a infiltrar falsos maestros. Falsos maestros en particular enseñaban que la salvación en Jesucristo no era suficiente por sí sola, sino que también era necesario obedecer la ley del Antiguo Testamento, especialmente la circuncisión. Así que en otras palabras, lo que practicaban allí o predicando era un evangelio que añadía condiciones al evangelio de Cristo. Era decir que para ser salvo tienes que creer en fe en Jesucristo, más tenías que también ser circuncidado. Y muchos en las iglesias de Galacia comenzaron a creer este mensaje y a practicarlo. Así que Pablo, a enterarse de esta distorsión, escribe esta carta. Y en términos sencillos, esta epístola es una respuesta firme y apasionada donde él refuta este error. Ese error, la necesidad de la circuncisión para la salvación. Él refuta este error. Pero no solo eso, también aclara que el verdadero evangelio de Cristo no incluye ninguna condición humana para la salvación, sino que descansa únicamente en la obra de Jesucristo. Así que, ¿por qué es tan importante este tema? Porque añadir condiciones a la salvación es afirmar que la justificación delante de Dios depende en alguna medida de una obra humana. En este caso, la circuncisión, una obra externa, que el hombre de una obra humana tiene que presentar esto para ser aceptado delante de Dios. Pero lo que nos enseña la Escritura en Gálatas es que esto es un grave error. Es un grave error. No es algo menor tampoco. Es algo que debe ser no solo refutado, sino rechazado con firmeza. Así que la Biblia nos advierte que si alguno pone su confianza
en este tipo de enseñanza, un evangelio mezclado con las obras y la gracia de Cristo, realmente no tiene esperanza de salvación, sino que permanece bajo condenación. Y esto conecta muy bien de lo que hemos escuchado en las últimas semanas de Mateo, de la salvación es imposible para el hombre, pero posible para Dios. Dios no requiere que uno traiga algo de sí mismo para ser salvo. No, más bien Él ofrece salvación por gracia. Así lo vemos en el ejemplo de los niños de Mateo 19 que predicó Juan, y cuando dice de tales es el reino de Dios, ¿no? En el caso del joven rico de la semana pasada, no depende del esfuerzo a ser salvo. Es una fe sencilla totalmente en Dios. Es únicamente por la fe en la obra perfecta de Jesucristo, y esa fe verdadera produce arrepentimiento. La persona es librada del pecado y entra en una relación en Cristo, con Cristo, como hijo amado. Esto es algo tan precioso, tan maravilloso, que intentar añadir algo es inferior. Realmente no es solo leer el Evangelio, es alejarte totalmente de la gracia del Señor. Pablo en capítulo 1, en versículos 6 y 7, afirma que hay solo un Evangelio verdadero. Él dice, el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Cualquier otro mensaje que añada condiciones no es Evangelio. Él dice, no hay otro Evangelio, solo uno verdadero. Y este es el contexto entonces donde estamos ahorita, la carta de Gálatas, y vamos a estudiar hoy en versículos 11 y 12. Así que acompáñame allí, leemos y luego oremos que el Señor nos ayude. Dice ahí en versículos 11, Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias que podemos abrir tu palabra, que podemos estudiarlo juntos como una iglesia, que nos has dado este privilegio de conocer tu verdad, conocerte a ti, escuchar tu palabra, saber que esta palabra es la autoridad que nos has dado para conocerte, para acercarnos a ti. Señor, que esta palabra es suficiente para nosotros. Ayúdanos hoy en la noche a entender la importancia en nuestras vidas, Señor, para mantener fieles al Evangelio verdadero. Entender la importancia de la pureza de este Evangelio y cómo debemos de luchar para mantenerlo y adorarte en esta forma. Señor, ayúdanos también a entender la importancia de aplicar esta verdad en nuestras vidas. No solo escuchar el Evangelio, pero vivirlo. Te pedimos, Señor, que nos guíes y que recibes toda la gloria de esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, ya como hemos refrescado un poco el contexto, la carta a Gálatas, y ya leímos el texto que nos corresponde hoy, la verdad es que es un tema muy precioso, muy serio igual del Evangelio. Algo que no solo debemos entender, sino examinar en nuestras propias vidas. Estos dos versículos nos hablan directamente del Evangelio y nos revelan verdades fundamentales acerca de él. Al observar nuevamente el versículo 11, vemos que Pablo dice, el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Esto nos lleva a hacer dos preguntas importantes. Primero, ¿a qué Evangelio se refiere Pablo? Y segundo, ¿por qué enfatiza que no es según el hombre?
Así, luego en versículo 12, Pablo amplía esta idea y explica que este evangelio no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino fue revelado por Jesucristo. Así que basado en estas preguntas he dividido el sermón en 2 puntos principales. El primer punto sería, ¿qué es el evangelio anunciado por Pablo? Tenemos que entender esto. Y el segundo sería no de hombre, sino de Dios. Pero además de estos 2 puntos que vamos a destacar durante el sermón, hay algo muy central en este pasaje que no podemos perder de vista. Debemos entender el motivo por la cual Pablo escribe esta carta y el profundo amor que él tiene por las iglesias de Galacia. Y este es un celo que supera cualquier orgullo humano o deseo de agradar a los hombres. Es el corazón de un pastor que anhela que las iglesias se aferran a la verdad y no sean desviadas por falsos maestros o falsas enseñanzas, no llevadas por caminos de error. Es una compasión que se expresa con valentía y franqueza, porque el amor que Pablo tiene por ellos en Cristo es mayor porque el amor por su vida misma. Debemos dejar muy claro que el amor de Pablo por las iglesias es un amor centrado en Cristo y un amor centrado en la pureza del Evangelio. El Evangelio es todo para Pablo. Es un hombre completamente dominado por el amor de Cristo. Esto lo vemos aquí en Gálatas, pero también en otras cartas de Pablo y todo el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan lo que dice capítulo 1, versículo 8? Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente, que sea anatema. En ser anatema es ser bajo la maldición de Dios, bajo el juicio de Dios. Y Pablo se incluye en esa misma maldición. Para él, la pureza del evangelio es más importante que su propia vida. En capítulo 4, versículo 19, expresa su dolor por las iglesias como dolores de parto. Es el lenguaje de un padre espiritual que sufre por ver sus hijos desviarse. Y Pablo no solo es un hombre de palabras, su vida respalda lo que él predica. En inglés tenemos un dicho que se usa mucho que es put your money where your mouth is. Y lo que dice aquí es la idea es que pone en práctica lo que decís. O como dicen acá, júgatela de verdad, ¿no? Y Pablo era precisamente ese tipo de hombre. Él no simplemente decía las cosas, su vida expresaba y respaldaba esa verdad. Y sabemos que estas palabras son inspiradas por Dios y son verdad. Y al final de la carta, en capítulo 6, versículo 17, Pablo les dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo ha sufrido físicamente por la fidelidad al Evangelio de Cristo. Su propio cuerpo da testimonio de ello. Así que, queridos hermanos, podemos realmente entender la pasión que Pablo tiene por el Evangelio, por Cristo. ¿Hay algo en nuestras vidas que nos apasiona de esa misma manera? Nos podemos preguntar, ¿hay algo que gobierne nuestro corazón de tal forma de definir el propósito de nuestra vida? Hemos sido conmovidos por algo tan importante, tan necesario, tan valioso, que todo lo demás viene a segundo lugar.
Por cada uno de nosotros la respuesta puede diferir, seguramente por razones buenas y complejas, pero como cristianos tenemos que enfrentar estas preguntas para nuestras vidas. ¿Qué nos está motivando? ¿Qué es más importante en nuestras vidas? Bueno, para Pablo era el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, la pureza del Evangelio lo era todo para él. Todo. ¿Dónde encaja esto en nuestras vidas? Sería una pregunta. Y quiero animarlos, también desafiarlos, así como yo he sido desafiado a estudiar este texto, prepararlo, y a considerar seriamente dónde encaja el Evangelio en nuestras vidas. Si eres creyente, ¿cómo se ve esto en tu vida? ¿Qué lugar tiene Cristo en tu vida? Aún nosotros que predicamos y enseñamos en esta iglesia, nos tenemos que preguntar, ¿tenemos este mismo celo que Pablo tiene a las iglesias de Galacia? ¿Lo tenemos a esta iglesia y por los hermanos? ¿Somos tan apasionados que vamos a ser los más fieles, más precisos a la verdad del Evangelio? Tenemos que preguntarnos eso. Es importante. Y quiero que piensen así mientras estudiamos el texto, porque realmente nos va a ayudar a interpretarlo correctamente. Si podemos entender qué tan importante es la pureza del Evangelio, vamos a entender mejor la razón que Pablo escribe estos versículos. Así que bueno, mi oración esta semana ha sido esto: que el Señor obre en nuestros corazones para que veamos lo que aún no veamos, que entendemos lo que aún no entendemos, que el Evangelio es tan glorioso, tan poderoso, tan precioso, y el privilegio que realmente tenemos de recibir el Evangelio y vivirlo. Que podemos decir con una convicción clara que si es vivir por Cristo es ganancia, ¿no? Y hasta morir sería ganancia, como dice Pablo. Y como dice Mateo, podemos confiar en esto donde dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué podemos estar de acuerdo con eso totalmente, con convicción clara? Así queremos que nos estamos preguntando esto por mientras que estudiamos la carta, y tal vez llegamos a entender mejor cómo está motivado Pablo para escribirlo. Bien, empezamos con el primer punto. ¿Cuál es el evangelio anunciado por Pablo? Así, viendo en versículo 11, y vemos que Pablo se esfuerza en una gran manera por defender su apostolado y el evangelio. Aquí sigue una fórmula clara al abrir esta sección con las palabras, más os hago saber. Más os hago saber, hermanos. De cierta forma, está concluyendo lo que ha dicho antes, pero también siguiendo el mismo hilo del argumento y lo que va a mencionar más adelante. Y aquí encontramos un detalle pequeño pero importante y precioso. Pablo los llama hermanos. Aunque puede parecer insignificante, es importante porque en Pablo expresarse en decir hermanos, es decir que él los vea como creyentes, como hermanos. Y es un amor fraternal, un amor precioso, genuino en Cristo. Y en este contexto era muy común entre creyentes hablarse o decirles hermanos, lo cual que indica que Pablo los considera verdaderamente creyentes, seguidores de Cristo. Esto nos ayuda a entender que posiblemente los falsos maestros estaban tratando de poner Pablo en oposición con las iglesias, tal vez. Pero Pablo los lleva, y es importante porque la reprensión que Pablo les va a dar es fuerte. Es importante que ellos entiendan que Él los ama
los ama como un hermano. Así que un detalle importante ahí. Pero Pablo aquí los va a llevar de regreso al punto central. El evangelio que él anunció no es según hombre. Y este es el punto clave de Gálatas, sino en toda la Escritura, ¿no? Porque lo que Pablo va a demostrar a lo largo del resto del capítulo 1 y de 2 es que el evangelio de la salvación no tiene origen humano, necesariamente tiene que provenir de Dios. Pero antes de profundizar en eso, no es según hombre, vamos a entender mejor qué es el evangelio anunciado por Pablo. Y creo aquí tengo 3 subpuntos que nos va a ayudar a entender esto. Podemos ver en la carta de Gálatas cómo Pablo explica el evangelio. Y el primer subpunto sería, él lo explica el evangelio de la salvación. Pablo comienza la carta hablando de la salvación. En versículo 4 de capítulo 1 dice en referencia a Cristo, lo leemos ahí, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Solo en este versículo encontramos grandes temas, verdades teológicas. Pablo está proclamando que el evangelio de Cristo tiene el poder de librar, o mejor dicho, rescatarnos del pecado y del presente siglo malo. Y eso es posible por el sacrificio voluntario y vicario de Cristo. Hablar de rescatarnos no implica que necesitamos la salvación. Uno no rescata a alguien que está bien, que no necesita ser rescatado, ¿no? Significa que necesitamos la salvación. El pecado nos lleva a la condenación, y esa condenación es delante del juez justo, Dios mismo. Y aún así el evangelio nos muestra algo asombroso, que Dios se da a sí mismo para salvarnos del mismo juicio de Él y su ira. Impresionante. Pablo presenta aquí el evangelio en términos muy claros y directos. No entra a todos los detalles técnicos. ¿Cómo es esto? Lo que explica Pablo es que el evangelio de Jesucristo tiene el poder de rescatarnos del pecado, librarnos del pecado. Eso es lo importante. El poder del evangelio para salvar se basa en el sacrificio de Cristo, el que se entregó su vida, el perfecto por los imperfectos, el justo por los injustos. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que el evangelio anunciado por Pablo es el evangelio de la salvación. Y ese es el primer subpunto. El segundo sería, el evangelio de Pablo es un evangelio de la gracia. Pablo está asombrado de que los gálatas se están alejando tan pronto de la gracia del Señor. En versículo 6 de capítulo 1 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que Él os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Este es un tema que permea toda la carta. Y es fundamental que lo entendamos bien, porque el error de las Gálatas, al intentar añadir la circuncisión como condición para la salvación, no es algo menor, no es un asunto menor. Es en esencia apartarse completamente del evangelio de la gracia. Y gracia, hermano, en término bíblico, en la salvación es recibir el favor y el amor de Dios que no mereces. Eso es la gracia en la Biblia. La gracia de Dios te alcanza cuando no lo estás buscando.
te alcanza cuando estabas satisfecho en tu pecado. Cuando ibas a camino a la perdición, la gracia del Señor te rescata por la voluntad de Él. Te rescata, te salva, te abre los ojos para ver la gloria del Evangelio. Y cuando Dios te salva, por la primera vez en tu vida, puedes realmente entender qué es gracia. ¿Qué es la gracia? Nosotros como humanos no tenemos la capacidad de mostrar una gracia tan preciosa y tan profunda como la de Cristo. No tenemos. Como cantamos, el gracia de Él es mayor. Su gracia es mayor que nuestro pecado. Por eso Pablo les advierte a los Gálatas, si aceptan la condición a la salvación como circuncisión, se están alejando de la gracia de Dios. Por eso está maravillado. ¿Cómo pueden hacer esto? Es algo muy importante entender, hermanos, que tratar de añadir algo a la obra de Cristo es perder la gracia de Dios. Derek Thomas, que es un pastor muy querido, comentaba sobre este pasaje en Gálatas que aunque para nosotros la tema de la circuncisión ya tal vez no sería tan vigente, pero ¿qué estamos poniendo en lugar de la circuncisión como condición para la salvación en nuestras vidas ahora? ¿Qué estamos haciendo? Y vamos a hablar más de esto al final, cuando hablamos de la aplicación del texto. Pero este es el segundo subpunto, cuando Pablo dice el evangelio anunciado por mí es un evangelio de la salvación, es un evangelio de la... Y el último punto allí sería, Pablo también habla del evangelio del Espíritu Santo. El evangelio anunciado por Pablo está marcado, llenado del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo se menciona más de 17 veces en la carta de a Gálatas. Acompáñame allí en sus Biblias a capítulo 3 y vamos a leer versículos 1 al 5, donde Pablo habla de este punto muy importante, porque el evangelio de Cristo, el evangelio que salva, es un evangelio que está lleno del Espíritu Santo. Así que vamos a ver aquí en Gálatas capítulo 3, empezando en versículo 1, dice: Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí viene la pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Esa es la pregunta retórica. ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? Es fuerte la reprensión que hace Pablo aquí en decir los hermanos insensatos. Es fuerte. En esencia les está diciendo, ¿no han pensado ustedes en esto? ¿No se han preguntado cómo es posible que ahora quieren agregar una condición a la salvación, pero ustedes recibieron el Espíritu Santo sin hacer eso? Como hay una falta de lógica, ¿no? Evidente. Y Pablo les recuerda que cuando recibieron el Evangelio de Cristo, fueron salvos. Y a ser salvos recibes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo presente en sus vidas desde el inicio. Les capacitó para entender el mismo Evangelio. Para nosotros entender el Evangelio necesitamos el Espíritu Santo. No es algo que podemos hacer solos. Ahora pensar que la circuncisión era necesario como condición realmente es dar pasos mucho más atrás de lo que Dios ya hizo. Siguiendo ahí en versículo 3 de capítulo 3 dice: ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano?
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Pablo está dejando en claro que a ser salvos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y ya la pregunta implícita es esta: ¿qué otra realidad necesitan hacer para superar esa experiencia? ¿Qué condición van a hacer para recibir más del Espíritu Santo? No hay. Solo el verdadero Evangelio lo hace. No es como la adición de la circuncisión va a agregar algo a eso. ¿Qué más puede ser? ¿Qué podría perfeccionar lo que Dios ya ha hecho? Es muchas preguntas retóricas, pero entienden, hermanos, que esto no es algo menor. Agregar condiciones al Evangelio. Un erudito llamado F. Bruce dice esto sobre el pasaje y les quería compartir. Dice esto cuando habla de estos versículos. Dice: se da a entender que no podría haber un privilegio más alto para los hombres y mujeres mortales que el don del Espíritu, dado que este don se recibió por creer en el Evangelio y no mediante la obediencia a la ley. La superioridad y suficiencia del Evangelio no requieren ninguna demostración adicional. El Espíritu es la garantía de la salvación final. El Espíritu se recibe por la fe. ¿No se sigue entonces que la salvación final depende de la misma fe? El don del Espíritu y la justificación son dos caras de una misma moneda. Y ahí cierra. Y qué lindo esta idea, ¿no? De la justificación y el Espíritu Santo, dos caras de la misma moneda. Es que vienen a la misma vez, hermanos. La salvación es completa en Cristo. No te va a salvar a la mitad y luego después tienes que hacer ciertas obras para perfeccionar esa salvación. No es así. Cuando continuemos estudiando Gálatas, si Dios lo permite, llegaremos a capítulos 5 y 6, donde se destaca mucho más esta importante verdad del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Y les animo que desde ahora léanlo, vean ahí, investigan la maravillosa que es, promesas que tenemos del Señor por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Precioso. Así que cuando hablamos del Espíritu o la Evangelio anunciado por Pablo, sería estos tres subpuntos. El Evangelio es el Evangelio de la salvación, es el Evangelio de la gracia y el Evangelio del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Evangelio anunciado por Pablo, centrado, clave en esos tres subpuntos. Así que ahora avanzamos al último punto que Pablo menciona aquí en versículos 11 y 12 cuando dice: no es según hombre. El Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y observamos el punto que Pablo está destacando aquí, que el Evangelio no es obra humana, sino que es revelado por Dios. Una de las discusiones más intensas en la historia del cristianismo, y probablemente lo seguirá siendo hasta el fin de los siglos, hasta que regrese el Señor, ha sido la cuestión de la autoridad del Evangelio y la revelación de Dios. Para nosotros, gran parte de este debate se centra en la Biblia. Se discutan temas como si la Biblia realmente es la palabra de Dios, realmente tiene la autoridad, el Evangelio tiene el poder de salvar, por qué ciertos libros entraron en la Biblia y otros no. Estos son los temas que se debatan y se van a seguir. Y ciertamente estos son temas críticos, dignos de estudiar, profundizar y hacerlo en una forma detallada. No podemos hacer un sermón, sería un estudio para profundizar en las verdades de estos temas.
Porque en términos sencillos, es muy importante en ser cristiano tener una convicción firme que esta Biblia es la autoridad de Dios, que es la palabra de Dios. Si usted no tiene esa convicción, vas a tener problemas obedeciendo esta palabra. Y en cierta forma, Pablo aquí está con la misma problema. Porque si nosotros no creemos que la Biblia es la autoridad de Dios, que no es la palabra de Dios, entonces es una obra humana. Y si es una obra humana, está lleno de errores. No es infalible, ya no sería una palabra infalible. Porque sabemos que los hombres somos falibles, tenemos errores. Pero si creemos que es la palabra de Dios, la manera que la estudiamos, la manera que lo recibimos, la manera que la aplicamos cambia totalmente. Ya no es cualquier hombre hablando. Esta es la palabra de Dios. Y esto es importante. Si vos no tienes la misma convicción que es la palabra de Dios, les animo. Hay que realmente investigar eso. Porque claro que no lo vas a querer obedecer y seguir si no crees en la autoridad de la Escritura. Y eso es precisamente parte de lo que Pablo está enfrentando aquí con las iglesias en Galacia. El evangelio que él predicaba y la autoridad de ese evangelio. Él confirmándolo con las escrituras del Antiguo Testamento y por revelación directa de Cristo. Pero estaban siendo cuestionados. Y por eso Pablo se esfuerza tanto en demostrar que este evangelio no proviene del hombre, no es evangelio del hombre, sino de Dios. Para algunos eruditos, estos dos versículos 11 y 12 forman el tesis de la carta de Gálatas. Todo lo que viene después, o todo lo que es la carta, se basa en esta verdad del evangelio, y que es revelación de Dios y no de hombre. Y cuando investigamos la situación, deduciendo lo que podemos, usando la lectura en espejo, como dicen, podemos entender que fue algo confuso para las iglesias de Galacia. Y quizá también porque fueron engañados fácilmente por esta razón, porque los falsos maestros, que por ahora podemos llamarlos judaizantes, no eran personas ostentosas, evidentemente corruptas, no eran personas pidiéndoles plata como loco, no eran así. Era difícil detectar la falsedad, porque no eran obsesionados con el dinero o prometiendo prosperidad como lo vemos ahora, la salud y otras cosas. La situación era mucho más sutil. Estas personas profesaban creer en Jesús, no negaban la deidad de Cristo. Ellos creían que necesitabas a Cristo ser salvo, pero lo agregaban otra condición más, obedecer la ley del Antiguo Testamento, en particular la circuncisión. Ellos seguían aferrados a la ley del Antiguo Testamento, pero intentaban mezclarlo con el Evangelio de Cristo. Y por eso llegaron a la conclusión que los hombres todavía debían ser circuncidados para ser salvos. Para ser justificados delante de Dios, el hombre tenía que ser circuncidado. Y aquí está la dificultad, porque estas personas fueron celosos por Dios. Y en cierto sentido parecían muy piadosos, muy piadosos. Esos falsos maestros aquí no aparecían falsos en lo externo. Ellos usaban las mismas escrituras que Pablo predicaba. Ellos usaban las mismas escrituras que Pedro usaba. Ellos se aferraron también a la iglesia de Jerusalén, que era en ese momento como la iglesia centro del cristianismo. Precisamente por eso su enseñanza era tan peligrosa.
porque el error no siempre viene rechazando completamente la verdad, sino muchas veces distorsionarlo un poco, mezclando verdad con error. Y aquí, mezclando y añadiendo algo humano con el Evangelio de Jesucristo. Aquí está la clave. Cuando Pablo dice en estos versículos, no es según hombre y es de Dios, está tratando de separar estas dos cosas, que lo de Dios es perfecto, lo de hombre es agregar condiciones a la salvación. Porque aunque el mensaje de los judaizantes estaba basado en las Escrituras y también según ellos en Cristo, el problema surgía que ellos interpretaban incorrectamente el Evangelio en añadir las condiciones. El Evangelio de ellos era fe en Cristo más circuncisión. Para ser justificado tenías que hacer una condición más. Y eso, hermanos, era el gran, grave error. Ellos estaban agregando algo que Dios nunca reveló. Cristo jamás puso la circuncisión como condición para la salvación. Así que al añadir este requisito, terminando creyendo otro evangelio, un evangelio de hombre, un evangelio humano, porque ya no era el evangelio verdadero de Dios. Y en toda esta sección del capítulo 1 y el resto de la carta, Pablo va a enfatizar este punto. Va a refutar el error y lo va a hacer en enseñar el verdadero evangelio. Va a explicar la manera que debemos aplicar el Antiguo Testamento en nuestras vidas. Va a explicar la manera que se debe de interpretar la ley del Antiguo Testamento en la vida cristiana. No va a decir que no se necesita, pero lo va a explicar cómo se debe interpretar correctamente. Y esto es algo tan maravilloso que nosotros podemos tener esta verdad revelada a nosotros. Porque no sé si mientras lo escuchamos, que esto parece muy parecido a lo que vemos hoy en día, lo que enfrentamos, ¿no? En el mundo evangélico hay muchos evangelios diferentes que hablan de la salvación, pero que terminan añadiendo condiciones, como tienes que participar en ciertas actividades para ser salvo, tienes que dar tanto dinero para ser realmente un cristiano. Estas son condiciones que el Evangelio nunca agregó. Y saliendo del mundo evangélico, podemos ver en la Iglesia Católica, todo el sistema de la justificación depende tanto el sacerdote y tanto como la persona en condiciones. Tienen que tener ciertas condiciones, ciertos méritos humanos. Lo mismo ocurre con la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, testigos de Jehová. Tal vez allí es más fácil notar la diferencia porque ellos usan diferentes Biblias. Ellos tienen otras fuentes de verdad. Es más fácil ver el falso enseñanza. Pero igual agregan condiciones, más reglas. Lo mismo pasa con otras religiones iguales, como el hinduismo, el islam. Y es importante que entendamos esto. No importa qué tan sutil parece la condición añadida, en el momento que se agrega una condición a la salvación, deja de ser el evangelio de Cristo y es un evangelio de hombre, que ya no es evangelio. Y no tiene el poder de salvarte. No tiene el poder de salvarte. Les voy a compartir un ejemplo de la historia escocés. En medios del siglo XVII, en Escocia, los reyes Carlos I y Carlos II instituyeron o intentaron instituir una nueva versión del libro que se llama The Book of Common Prayer, el libro de oración común, en su intención
para unificar las iglesias del reino, que era Inglaterra, Escocia e Irlanda. Pero más que eso, lo que trataba de hacer era unir el catolicismo con el protestantismo. Y sin embargo, esto encontró una fuerte resistencia. En Escocia, porque además de introducir varias nuevas prácticas litúrgicas, el libro otorgaba autoridad al rey sobre la iglesia. Y ahí eso no pudo ser aceptado. Para ellos hay una sola autoridad sobre la iglesia y eso es Cristo. Él es el Señor sobre la iglesia. Y las iglesias presbiterianas escocesas entendían que aceptar este libro de oración común significaba en última instancia distorsionar el evangelio. Y por eso protestaron y muchos de ellos pagaron con sus vidas. Uno de los relatos más conocidos se llama Las dos mujeres de Wigtown. Margaret McLaughlin y Margaret Wilson. Una mujer mayor y otra más joven. Ellas negaron a renunciar su fe y aceptar el libro de oración común. Fueron atadas a estacas y colocadas en las ondas bajas donde sube la marea, para morir ahogadas mientras el agua avanzaba. Algunos relatos cuentan que la mujer mayor fue puesta más lejos y la más joven Margaret la pusieron donde ella podía verse ahogar primero, con la idea que ella iba a rechazar su fe y aceptar el libro de oración común. Y bueno, la historia relata que ambas murieron ese día. Y murieron ahogadas cantando himnos y hablando de la Biblia, citando versículos bíblicos. Lo que para algunos parecía un cambio sutil, como introducir este libro a la adoración a la iglesia, para ellos era una distorsión del evangelio que no fueron dispuestas a aceptar. Tal vez alguien pregunta, ¿cuál es el problema con creer en el evangelio de hombre? O sea, todavía se acepta y adoran a Cristo. Y aún muestran ciertos frutos, ¿no? Por ejemplo, muchos grupos evangélicos, como los mormones o las iglesias evangélicas, católicos, mormones, testigos de Jehová, muchos parecen personas muy disciplinadas, muy humildes para servir y ordenadas en sus vidas. Incluso los musulmanes pueden parecer muy piadosos en su manera de abstener de muchas cosas por devoción a su religión. Pero es una buena pregunta. ¿Qué está mal con eso? Bueno, la palabra de Dios nos da la respuesta. El punto central es que cualquier evangelio de hombre puede parecer funcionar externamente. Mucha gente se basa su fe y su seguridad en esto, algo externo. Pero ese evangelio no tiene el poder de salvar. No te puede salvar. Acompáñeme a Mateo capítulo 7, sus Biblias. Estos son versículos que conocen muy bien. Pero lo podemos leer. Un ejemplo de esto, donde Dios nos da la respuesta. Cuando uno ponga su confianza en lo externo. Mateo 7, empezando en versículo 21, dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados y hacedores de maldad. Estas personas parecían piadosas, exteriormente daban la impresión que estaban bien, aún pensaban que estaban bien con el Señor por sus obras y sus méritos, pero nunca tuvieron el Espíritu Santo.
nunca fueron salvos. Nunca conocieron la gracia del Señor. Su esperanza estaba en sus méritos, las condiciones. Similar con el joven rico de la semana pasada. Él pensaba que ya estaba bien delante de Dios en una forma. Esperaba recibir la respuesta del Señor como, vos ya estás bien, vas a entrar. Pero no era así. Su confianza era en sus méritos y cosas materiales. Y en los versículos que siguen en Gálatas vamos a ver mucho más de esto. Pablo va a usar su propia vida como un ejemplo. Si realmente quieres conocer a alguien que era celoso por Dios, era Pablo. Era Pablo. Él amaba tanto lo que él entendía la causa de Dios, que estuvo dispuesto a silenciar la secta, los cristianos, como una falsa religión con sus propias manos. Él aprobó la muerte, encarcelarlos, y en encarcelarlos en ese día es como daba para la muerte, porque las condiciones de los cárceles eran horrendos. Pero Dios lo salvó. Dios salvó a Pablo. Y él mismo dice en versículo 12, él recibió el evangelio de Cristo, y él entendió el poder para transformar un hombre por la gracia de Cristo. Y si Dios lo permite, veremos más la próxima semana. Queridos, para cerrar, por favor entienden esto, que solo hay un evangelio verdadero. El evangelio de Cristo solo ese evangelio tiene el poder de salvar. Es un evangelio tan maravilloso que por la gracia del Dios, si realmente lo conoces, pasarás el resto de tu vida disfrutando de las riquezas de este evangelio. Y no solo esta vida, pero toda la eternidad. Este evangelio proviene de Dios, no es limitado ni condicionado por requisitos humanos. Y si hoy todavía no entiendes este evangelio, si alguien aquí no entiende este evangelio, por favor, lee estos versículos, habla con nosotros. No nos avergonzamos, queridos. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzará de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. El Señor va a regresar. No sabemos cuándo, pero va a regresar. No se esperan. No nos avergonzamos. Si hoy usted puede entender la importancia de este evangelio y la necesidad que tenemos en Cristo, te animo que te arrepientes. Cree en Él, síguelo. ¿Sí? Aquí estamos para servirles, cualquier pregunta que tengan. Hermanos, espero que nosotros podamos tener esta convicción, que entendemos la importancia del evangelio y la pureza, y lo vivimos y lo defendemos. ¿Sí? Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Es tan precioso saber que tenemos el poder de tu palabra con nosotros. Señor, ayúdanos a entender la importancia de tu evangelio. Danos la convicción para la pureza de este evangelio, vivirlo, compartirlo con otros, Señor. Ayúdanos a confiar totalmente en tu obra para nuestra salvación y no nuestros méritos. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, Señor, cuando empezamos a jactarnos en nuestros méritos. Ayúdanos a entender la gracia siempre, Señor, y no olvidarnos de esto. Te pido por esta iglesia, Señor, que nos ayude a ser fiel a predicar este evangelio, que no nos movemos de la pureza de este evangelio, Señor. Cuídanos, cuida a los que predican aquí, que enseñan, que se aferran a tu verdad, Señor.
aunque hay mucha presión, hay muchas influencias afuera, cosas útiles que se parecen bien, que parecen funcionar mejor, no nos permites movernos de este Evangelio, Señor. Que solo este Evangelio tiene el poder de salvar. Que solo este Evangelio te agrada a ti. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.